Hola, somos del Colegio Maristas Pío XII y hoy día vamos a presentar un poco de lógica matemática, que es Introducción al cálculo veritativo. Una de las simbolizaciones de las proposiciones es la negación, que se expresa con este símbolo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que cuando es verdadero, acá la proposición se convierte en falsa, y cuando es falsa la proposición se convierte en verdadero porque lleva el signo de negación. Otro elemento que vamos a ver es la conjunción, que se expresa con este símbolo y significa y. Aquí vamos a ver un ejemplo. Cuando existan dos verdaderos siempre va a haber verdadero. Basta que sean dos verdaderos, las demás van a ser falsas. Ahora vamos a ver otro elemento de la simbolización de las proposiciones, que se llama disyunción. Disyunción se expresa con este símbolo. ¿Y qué significa o? Esto nos ayudará a resolver algunos problemas. Ahora vamos a explicar este ejemplo. Basta que con una sea verdadera, las demás van a ser verdaderas. Si no hay verdaderas, van a ser falsas. Ahora vamos a ver otra proposición que se llama condicional. La condicional se expresa con este símbolo, que esto significa sí, entonces. Aquí vamos a ver que en la proposición tiene que haber un verdadero, y en la proposición A tiene que haber un verdadero y en la proposición B tiene que haber una falsa, para que haya un falso en la condicional y las demás que sean verdaderas. Otro de los elementos de la simbolización de preposiciones es el bicondicional, que es la unión entre el condicional y la conjunción, que lo podemos expresar así. Y de esto que nos da de resultado A condicional B y que utilizamos la conjunción B condicional A. En las preposiciones de A y B, al darnos el condicional entre A y B, ¿esto qué quiere decir? Que, como recordamos en lo anterior, en el condicional basta con que A sea verdadera y B sea falsa para que exista en la unión de las dos existan falsas y el resto sean verdaderas. Y entre la unión de B y A quiere decir que es lo contrario. ¿Cómo podríamos decir? Que este es A y este es B, y como en la conjunción, en el condicional, A basta con que una sea falsa para que sea falsa, por eso nos da resultado falso y el resto nos da verdaderas. Como en la conjunción recordamos que tiene que ser verdadera con verdadera para que nos dé verdadero, verdadero, porque aquí están dos verdaderas y el resto que sería, como recordamos en la conjunción, el resto serían falsas. Dadas las siguientes preposiciones, vamos a resolver las siguientes moleculares. Primero vamos a comenzar viendo si es que son verdaderas o son falsas las preposiciones. Los perros ladran, es algo que es verdadero. 10 es menor que 4, es algo que es falso. Los gatos ladran, hablan, es algo que es falso. Vamos a resolver la siguiente molecular. Primero sacamos las preposiciones. R sería la primera preposición, S sería la segunda preposición y Q la tercera preposición. Para ver si esta molar es verdadero o falso, tenemos que sacar esta preposición de aquí también. Si R es verdadera, S es falsa, Q es falso. Aquí vamos a sacar la conjunción, que es esto. R es verdadera y S es falsa. Esto quería decir que cuando existen dos verdaderas, en la conjunción van a ser verdaderas. Pero en este lugar existe una verdadera y una falsa, eso quiere decir que es falso. La unión de estos dos en la molecular, esto quiere decir que es falso y Q es falso. Y esto es una condicional. En la condicional hace falta que sea una verdadera y la otra falsa para que sea falso y el resto verdadero. En este caso son dos falsas, esto quiere decir
que va a ser, la molecular va a ser verdadera. Dadas las siguientes proposiciones vamos a evaluar la siguiente molecular. Primero comenzamos sacando las proposiciones, que sería Q, la P, de las menos importantes a las más importantes, que sería la negación de P, esta proposición y esa proposición. Y para no ponerle todo, vamos a decir que toda esa molecular significa la A. La Q, como tenemos en la proposición, es falsa. La P, como tenemos en la proposición, es verdadera. En la negación de P, como P nos quiere decir que es verdadera. En la siguiente proposición, que es Q, que Q es falsa, y el condicional de P, que es verdadero. En el condicional no nos quiere decir que siempre tiene que existir en la segunda condicional un falso para que sea falso. En este lugar, como es un falso y un verdadero en la segunda, esto quiere decir que va a ser verdadera. Ya. Aquí, Q es falsa y vamos a hacer la disyunción de la negación de P, que es falsa. En la disyunción nos quiere decir que cuando existen dos falsas es falsa y el resto van a ser verdaderas. En el A, en la unión de estas dos, la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, lo que quiere decir que en el bicondicional esto es falso. Con las siguientes proposiciones vamos a evaluar las siguientes moleculares. Comenzamos sacando las proposiciones, que es Q, R, el conjunto de Q, condicional R, y luego la más compleja, que es todo. Comenzamos desde la menos compleja a la más compleja. Ahora vamos a evaluarlas. Q nos dice que es falsa, ponemos falso. R nos dice que es verdadera. Q y R, aquí vimos que era falso y verdadero, entonces ponemos falso y en R verdadero. Como tenemos una condicional en falso y verdadero, siempre era verdadero. Solo cuando nos decía falso, condicional, cuando nos decía verdadero, condicional, falsa, iba una falsa y las demás verdaderas. Aquí tenemos al revés. Ya, este conjunto nos da verdadero, ponemos verdadera. Tenemos una condicional R verdadera. Aquí sería una verdadera. ¿Ya? Vamos a evaluar la siguiente molecular. Empezamos sacando las moleculares, que son P, Q, de la menos compleja a la más compleja. Negación P, bicondicional, negación P. Ya. Ahora vamos a evaluarlas. La P, aquí tenemos que es falsa, ponemos falso. Q, falso. Aquí como tenemos una negación en P, como tenemos falso, acá ponemos verdadero. Acá tenemos una disyunción entre P y Q. P tenemos que es falsa, disyunción Q, falsa. En la disyunción habíamos hablado que basta con un verdadero, todas iban a ser verdaderas y las demás falsas. Aquí tenemos dos falsas, entonces va a ser una falsa. Este de aquí, este conjunto es falso, ponemos falso. Bicondicional, negación P, que es verdadero. En el bicondicional tenían que repetirse verdadero, verdadero, basta que sean iguales, era un falso. Aquí como tenemos falso y verdadero, va a ser un falso, porque no son iguales. Vamos a realizar la siguiente molecular. Lo primero que tenemos que comenzar haciendo es sacar las proposiciones. ¿Cuál sería nuestra primera proposición? Perú es un cantón.
primera proposición. La segunda proposición sería Lima es una ciudad. Ya. Perú no es una ciudad, ya la pusimos, solo que como está en negación la tenemos que afirmar, lo cual no la pondríamos de nuevo porque ya la estamos poniendo. Ya, vamos a evaluar esto. ¿Cuál sería la molecular de esta? Dice, siempre que comience un problema con sí, tenemos que poner paréntesis. Ya. Dice, sí, Perú es un cantón. Perú es un cantón. Y Lima es una ciudad. Este I, ¿qué podemos utilizar con este I? Que es una conjunción, la cual es así. Ya. Y dice, y Lima es una ciudad, que la simbolizamos con la S. Entonces, ¿qué nos quiere decir con el entonces? Como tenemos un sí y un entonces, esto quiere decir que es una condicional. Ponemos la condicional. Aquí cerramos el paréntesis porque es como que si de aquí para acá es lo que le afecta a la condicional. Perú no es una ciudad. Perú es una ciudad. ¿Qué haremos para que esto se vuelva negación? Tenemos que poner el signo de negación y la P. Ya, vamos a sacar las siguientes moleculares. P, S, negación de P y P de S, P de S. Aquí le ponemos la que es total. Ya. Perú es un cantón, es algo que es falso. Primero vamos a identificar si son falsas y verdaderas las proposiciones. Lima es una ciudad. Aquí le ponemos los signos de antes, me equivoqué en los signos de esta. Ya, ahí sí ya estaría bien. Ya. Como ya hemos dicho, estas proposiciones, cuáles son falsas y cuál es verdadera, proseguimos a la P, que es falsa. La S es verdadera. La negación de P, en una negación, si es falsa, la afirmamos. Ya, P es falso y S es verdadera. En la conjunción siempre nos quiere decir que cuando existen dos verdaderas va a ser verdadera y el resto falsa. En este caso, como es una falsa y una verdadera, esto quiere decir que va a ser falso. Ya. Si esto es falso y esto es verdadero. En la condicional nos decía que siempre que la segunda parte sea falsa, nos iba a dar como resultado una falsa. En este caso la segunda parte es verdadera, lo que quiere decir que esto es verdadero.